Señoras y señores, esta noche Inéditos les propone un variado itinerario. Iremos hasta la ciudad de Minas para presenciar la inauguración del estadio del Central Fútbol Club de Minas. Tendremos imágenes del balneario Atlántida cuando aún no había cumplido sus 15 años. Presenciaremos la construcción del mercado modelo en la década del 30 y viajaremos por Europa en un auto con bandera uruguaya. Dulce canción que aprendí al pasar, bella evocación del que supo amar. Ustedes saben que en las artes plásticas se habla de pintores de domingo, para referirse a esos aficionados que los fines de semana salían con sus enseres de pintor para captar lugares y paisajes. En Inéditos hemos denominado cineastas de domingo a una sección del programa en la cual recogemos peliculitas filmadas por aficionados en esos fines de semana entre amigos. En el primer programa de este año exhibimos un primer ejemplo, una película de vaqueros realizada por el grupo Octeto. Esta noche le proponemos otra película más o menos de la misma época y realizada por un grupo rival de Octeto, liderada por Carlos Manini. Jóvenes de entre 19 y 20 años en los años 50, que hoy son profesionales universitarios, empresarios y hasta algún embajador. Pichicata, que es la película en cuestión, fue filmada en 1956, en varios fines de semana del 56, y dirigida por Joaquín Brum.
1909, dos hermanos, Óscar y Miguel Escafarena, llegan desde Montevideo hasta Minas para trabajar, uno como carpintero y el otro como empleado de comercio. Futboleros de alma e hinchas de Central Fútbol Club de Montevideo deciden formar un cuadrito y ponerle el nombre del club de sus amores. El cuadrito fue desarrollándose hasta que en 1918 deciden fundarlo con todas las de la ley. De modo que en la prensa aparece un comunicado que dice: se invita a los señores socios y jugadores del Central Fútbol Club para la reunión que con el fin de constituir la comisión directiva tendrá mañana a las 21 horas en el Salón del Club Uruguay. Ruégase puntualidad. Su secretario, Juan José Morosoli. Y 20 años después de aquellas primeras escaramuzas, en 1929, el Central Minas Fútbol Club inaugura su estadio, el Parque Artigas. Y para la inauguración, el 15 de septiembre de 1929, ocurrió un hecho realmente insólito en el fútbol. Se jugó en ese nuevo estadio de Minas un partido oficial por la Copa Uruguaya entre Wanderers y Sudamérica, obviamente de Montevideo, para el cual llegaron 4.000 aficionados desde Montevideo en los trenes del Ferrocarril Central, cedidos con franquicias a esos efectos. Jugaban además en Wanderers dos campeones olímpicos, Figueroa y Borjas, y ganó Wanderers 1-0.
En este último programa del ciclo 1991 de Inéditos, queremos hacerlos parte de algunos hallazgos y de algunos materiales que hemos recibido y sobre los cuales estamos trabajando. Ustedes recordarán que en el primer programa de este año iniciamos un ciclo que llamamos El Cine Interruptus, donde rescatamos películas con intención profesional realizadas en nuestro medio y que naufragaron en el medio del viaje, como decíamos en la oportunidad de presentar a Martín Aquino. Pues bien, para el año que viene tendremos más ejemplos del cine interruptus. Como este caso de una película filmada en 1964 llamada El Libro de Juan, dirigida por César Soane, producida por Adolfo Pulleiro y en la cual participaron numerosos actores muy conocidos del Teatro Nacional: Adela Gleijer, Alma Ingiani, Juan Manuel Tenuta, Juan Jones. Veremos pues los restos de este intento de hacer el Libro de Juan en Montevideo. Aunque hoy nos parezca mentira, hubo sí un tiempo en el que el encanto de las vacaciones en la playa y los baños de mar eran desconocidos para nuestros antepasados, o mejor dicho, eran insensibles a sus encantos. Fue en Europa, en las primeras décadas del siglo XIX, que, sob pretexto de sus bienes curativos, la gente comenzó a acercarse temerosamente a los bordes del mar. En nuestro país, la moda comenzó en el segundo tercio del siglo XIX. Vinieron los balnearios montevideanos, Capurro, Ramírez, Pocitos, Carrasco y luego la larga marcha hacia el este. En Inéditos ya hemos dedicado un programa a el centenario balneario de Piriápolis. Y esta noche les proponemos una película sobre el balneario de Atlántida cuando aún no había cumplido seguramente 15 años. Nos fue cedida por el señor Máximo Amorín. Atlántida surge como balneario en 1911, luego de la fusión de dos empresas dueñas de los terrenos que compondrían luego el balneario. La Arborícola Uruguaya, una sociedad compuesta por un grupo de estudiantes de medicina, y la Territorial Uruguaya, cuyos propietarios eran el ingeniero Juan P. Fabini y el doctor Francisco Giuliani, figuras que habrían de ser bien conocidas luego por su actividad política. Inmediatamente comenzó a plantarse un bosque de pinos y eucaliptus mientras se iban loteando los terrenos y se construían las primeras viviendas. También se explotaban las canteras junto a la playa y se construía el camino de acceso.
muchas horas de películas que hemos rescatado en estos años, obviamente las vacaciones en la playa ocupan un lugar preponderante. De modo pues que en Inéditos preparamos nuevas historias de balnearios. Llegaremos en el próximo ciclo a balnearios como La Paloma en sus primeros tiempos o Punta del Este, entre otros. El mercado modelo es uno de los lugares característicos de Montevideo. El proceso de su construcción comienza en 1932, cuando, ante las insuficiencias del viejo mercado agrícola, todavía hoy existente, se crea una sociedad de 120 productores bajo el nombre de Concentración Nacional de Agricultores Sociedad Anónima. La situación en ese momento, allá por el año 30, para los productores que concurrían en el mercado agrícola, le era muy difícil poder continuar vendiendo sus productos en aquel mercado. Y los productores desbordaban ese mercado. Era tanto que descargaban en sus alrededores, ocupando varias calles frente a las puertas de los vecinos. En el año 32 se aprobaron los estatutos de la Concentración Nacional de Productores Agrícolas Sociedad Anónima. Bueno, eso fue una de las primeras etapas. La que quedaba después era conseguir un terreno. Los constructores del mercado modelo son una suerte de leyenda en el urbanismo montevideano, son Bello y Rigorati. De modo que les propongo ver una película cedida por las propias autoridades del mercado modelo, donde se muestra el proceso de su construcción, y si ustedes prestan atención podrán ver en ella a los mismísimos Bello y Rigorati.
piedra fundamental que se colocó en el año 33, duró la construcción alrededor de unos 2 años y medio a 3 años a que esté finalizado, porque las ventas, como el mercado agrícola se desbordaba y no había más lugar ya, era un desastre el funcionamiento del agrícola en aquel momento, se empezó en el mercado modelo a vender el ensusuelo. Eso, el mercado estaba prácticamente todavía sin techo. Todas las esperanzas, alentadas durante tantos años por los nobles trabajadores de la tierra, culminan el 31 de enero de 1937 al inaugurar oficialmente el moderno y magnífico mercado modelo, monumento grandioso erigido por el tesón y el esfuerzo de hombres ávidos de ideal y plenos de sentida realidad. En honor y en beneficio de la causa del agricultor, y que yo me reservaba el derecho de retirarme a tiempo para descansar contemplando la obra que hubiera realizado poca o mucha a través de mis días. También es cierto que vosotros, con vuestro gesto, me obligáis a que no me tome ningún descanso. Nuestra cooperativa será un organismo regulador de la producción y del consumo, eliminando al revendedor que sea innecesario en las transacciones, a fin de llegar a una síntesis perfecta que, dejando al consumidor la función que la ley económica le tiene reservado dentro de los principios de justicia social, asegura al productor una independencia superior a fin de que pueda recoger de una manera integral
el fruto de su trabajo. El señor ministro de Ganadería y Agricultura. Agricultores, y el espíritu de la obra de gobierno ruda, porque tiene que interpretar los factores totalitarios contra los factores individuales. Y a la rudeza propia de la obra de gobierno, miramos el panorama de la opinión pública, cómo se divide con la obcecación y con la injusticia sistemática en algunos sectores de la opinión. Tiene para mí un contenido hondo, vuelvo a repetir. Millares de agricultores proclaman al presidente de la República como amigo de los agricultores. Otras organizaciones nos han cedido también materiales que por suerte para todos han sido conservados. Así tendremos oportunidad de ver en inéditos una película, por ejemplo, del Centro de Almaceneros de Cambau, o una serie de interesantísimas imágenes pertenecientes a ANCAP sobre experiencias en la búsqueda de un carburante nacional en las décadas del 20 y del 30. Nuevos materiales, pues, y nuevos lugares donde rastrear y encontrarnos con nuestra memoria visual. Hace ya tiempo que en Inéditos queríamos inaugurar una nueva sección sobre la cual tenemos muchísimo material, una sección que llamaremos Uruguayos Viajeros. Y no queríamos dejar pasar este ciclo 1991 sin hacer por lo menos una entrega. Hemos seleccionado para este caso una película que no sabemos quién la filmó, apenas sabemos el nombre de los viajeros, dice Familia Estarico, y nos fue cedida junto con un paquete muy interesante de películas por la familia del fotógrafo Manuel del Río. Pues bien, esta familia Estarico recorre Europa en los años 20, no más allá de principios de los 30 en todo caso, estamos en la entreguerra, y recorre el continente europeo con un auto, con una banderita uruguaya sobre su capó. Atraviesa lugares turísticos, diríamos, convencionales. Veremos imágenes de Venecia en esa época,
veremos Londres, pero lo que más nos llamó la atención es su recorrida por la Alemania de la República de Weimar, una Alemania empobrecida y en crisis. Nos da imágenes realmente interesantes de alguien que seguramente no era un turista convencional, seguramente era un comerciante, un importador que recorría Europa también en busca de productos para importar a nuestro país. Un sudamericano significaba para nosotros en esos tiempos algo como de película. Y siempre tenía también un toque frívola. Andar con un traje blanco, andar con maletas muy elegantes, con un auto muy elegante. Un toque de playboy siempre. Para mí, mirar esa película era algo muy emocionante, porque de verdad se aclaró un poco todos los cuentos de la generación de mis padres. Me acordaba también a una obra de teatro que yo he visto como niña, de un escritor alemán, Kurt Goetz, muy propia de la época de los años 20 y 30, que escribía la obra Mi tía en Montevideo. Mirando esa obra después de la Segunda Guerra, era revivir esa fase rica de Sudamérica, cuando, digamos, que significaba que todos los sudamericanos, y sobre todo en Uruguay y en Montevideo, eran gentes sumamente ricos, con una riqueza inimaginable. Un sudamericano en estos tiempos significaba lo mismo que para mi generación después de la guerra era el norteamericano, que también era un personaje de película y no tenía nada que ver con nuestra vida cotidiana. Era algo muy lindo para mí ver una parte de Alemania, que es el sur de Alemania, Baden-Württemberg. Es una parte donde yo nací y ver esas secuencias también significa que doy mucho respeto nuevamente a la generación de mi madre, de esas mujeres que trabajaron en esa época duramente
para hacer sobrevivir sus familias. Cuando hace ya 3 años empezamos esta experiencia de Inéditos, previmos algunas cosas, nos hicimos algunas ilusiones, esperamos ciertas repercusiones, pero seguramente una de las que nunca hubiéramos esperado era la cantidad de personas que a través de las películas que nosotros emitíamos reconocían familiares o se reconocían ellos mismos en tiempos muy remotos. Gente hoy mayor que se veía un niño de 4 o 5 años o un bebé en los años 30. Era una cuestión que nosotros nunca hubiéramos previsto o nunca se nos ocurrió al menos. Y esta noche queremos proponerles algunos de estos casos. Una de las tomas que estaba pasando, me encuentro que digo, ese soy yo, y era un bebito de 1 año y pico. Más que reconocerme a mí fue a mi madre, que tendría 20 años. Era en Punta del Este, en una casilla que alquilaban mis abuelos, que era en la Playa Mansa, en una época muy especial, pero para mí fue una sorpresa realmente, aparte de agradable, emocionante, porque nunca la había visto, esas películas. Para todos nosotros fue un motivo de alegría, fue un motivo de que la familia se reuniera, pero yo diría que fundamentalmente para mis hijos y para mi sobrina fue además un factor de novelería, en la medida en que ellos logran ver hoy a la abuela joven, a la abuela cantar, correr, divertirse, en un día de campo, como se decía en aquella época en Cerrillos. Me parece que es muy bueno el hecho de que las familias abran su intimidad y se muestre cómo era la vida sencilla y simple de los uruguayos de hace 40 o 50 años. Estábamos viendo el programa cuando sentimos que iban a pasar una reunión en la hostelería y cuál no sería nuestro asombro y nuestra emoción al ver que el que estaba sacando las bolillas de la tómbola era mi padre. Realmente quedamos impactados porque una cosa es una foto y otra cosa es verlo caminar, correr. Mis hijas se dieron cuenta que sobre la mesa al lado del bolillero de la tómbola había una niña chiquita que estaba muy quieta con un gran sombrero y se dieron cuenta que esa niña era yo. Han pasado casi 70 años, así que cuál sería mi asombro al reconocerme, no solamente yo, todos mis nietos, que en algún momento había sido chiquita y que en algún momento había sido una niña. El año pasado, al finalizar el ciclo de Inéditos, marcábamos que aún nos faltaba encontrar mucho material en el interior de nuestro país. Pues bien, a lo largo de este año hemos ido encontrando películas muy interesantes sobre ciudades, localidades, momentos de la vida del interior de nuestro país. Tenemos así, por ejemplo, un interesantísimo material de Rivera, un saladero en Rivera
en fines de los años 20. Tenemos también materiales de la ciudad de Durazno, o de Salto, o de Nueva Palmira, o de Carmelo, entre otros. De modo pues que el año próximo seguramente Inéditos se ocupará mucho más de las localidades y de la vida y costumbres del interior de nuestro país. Pero también Inéditos ha rescatado otros aspectos del Uruguay. Así podremos evocar en imágenes la vida en el mar, a través de una serie de películas cedidas por la Armada Nacional. Inéditos también acercará imágenes que forman parte de la leyenda en la vida de los uruguayos. Así podemos decir que hemos encontrado en películas a la auténtica, a la original piqueta fatal del progreso. Y bien, esto ha sido todo por esta noche y por este año. Nosotros seguimos trabajando en busca de nuevas películas, seguimos trabajando sobre la enorme cantidad de material que ustedes nos han hecho llegar en todo este tiempo para seguramente el año que viene volver a encontrarnos con nuevos Inéditos. Hasta la próxima. Primavera, el silencio buscó